español, los tengo en portugués, pero es empezar a entender de que hay determinado grupo de mujeres que están posicionadas en un lugar donde varias variables de discriminación se superponen. Yo coloqué esta frase que me gustó muchísimo de la Kessler, que ella es un documento para especialistas, lo presenta en la ONU en una conferencia magistral que ella hace, está escrito en portugués, si alguno lo quiere, también lo pueden encontrar por internet. Dice, de la misma manera que todas las mujeres estamos de alguna manera sujetas al peso de la discriminación de género, los factores relacionados a identidades sociales, tales como la clase social, la casta, etnia, color, religión, origen nacional, orientación sexual, entre otros, son diferencias que hacen diferencias en la forma en cómo varios grupos de mujeres vivencian la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes están entendiendo este mensaje. Que no todas las mujeres estamos en iguales condiciones. Que todas las mujeres estamos de distinta manera posicionadas en distintos lugares. Yo como mujer de clase media, trabajadora, docente, tengo una posición social en esta sociedad diferente a la chica que los días viernes va a mi casa a limpiar mi casa, ¿se entiende? Entonces, ella está atravesada por otras discriminaciones de género que tienen que ver con la opresión de la clase social, que yo la he superado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen estas autoras? Que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja género, porque tiende a generalizar. Es la tendencia a generalizar, a creer que porque yo soy mujer de clase media y paso una vida más o menos dada, todas las mujeres tienen que pasarse y viven, y vivencian y tienen que pensar como pienso yo, porque todas pasan esa vida holgada. Esto también es un error muy típico, muy cotidiano de la comunidad, digamos, ¿no? Y que es interesante seguir trabajando, y mucho hay que trabajando, porque fíjense, las chicas que viven en el norte, que son jóvenes, ahí está la edad, que son argentinas, jóvenes, pobres, descendientes de los pueblos originarios, son el objeto, son sujetos, ¿no? Pero son el objeto apreciable por la trata de personas. Son jóvenes, pobres, o sea, hay variables que las colocan en una situación de discriminación que no nos colocan a nosotras, a una mujer como yo que tiene 50 años, más de 52 años. O sea, yo no soy una persona que estoy posicionada en un lugar apetecible para los grupos y las mafias que trafican y que negocian con el género. ¿Se entiende? Entonces, a eso nosotros también tenemos que apuntar, que hay grupos de mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, donde se atraviesan estas variables. El color, la orientación sexual, la nacionalidad, las mujeres extranjeras, nosotros tenemos mucho en Comodoro, la edad y la clase social, ¿no? Todos estos elementos nos colocan a las mujeres en diferencias que hacen diferencias al momento de cómo las prácticas y los comportamientos son efectuados, ¿no? Entonces me parece que este es un punto esencial también como para tener en cuenta es lo que les expliqué, ¿no? Como para tener en cuenta. Bueno, entonces las mujeres racializadas, también es una frase que me gusta mucho, esta autora. Las mujeres racializadas frecuentemente están posicionadas en un espacio donde el racismo, la xenofobia, la clase social y el género se encuentran. Es como dejo para que ustedes sigan pensando. O sea, piensen en esta idea de romper con esas... La primer ministro de Justicia de Evo Morales decía que tenía varios estigmas sobre su persona, y era que trabajadora del hogar, había formado el sindicato, o sea, sindicalista, venía de pueblos originarios, y era atea, tenía una posición religiosa, no era atea, era metodista, ¿no? Estuvo acá en Argentina, estuvo en la Federación, no lo recibió ningún funcionario del protocolo argentino de ningún rango. Terminó en la Federación Judicial Argentina con los trabajadores, cuando vino acá, y vestía de colla.
vestida de colo. Bueno, esa fue la primer ministra de Evo Morales, que dijo, para el Ministerio de Justicia necesito a alguien que las haya padecido todas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso yo se lo dejo ahí, se les tiran un poco esta idea de interseccionalidad para que ustedes lo sigan pensando, que tiene que ver con bueno, las poblaciones con las que nosotros trabajamos. No da 2 horas para trabajar todo esto. Bueno, ¿por qué ustedes piensan de que cuando hablamos de las mujeres, hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, violencia de derechos humanos? Porque tienen los derechos humanos y los derechos inalienables son los derechos humanos y los derechos inalienables. ¿Y cuáles serían los derechos que se violan? ¿Cuál es el bien jurídico que se viola cuando se viola un derecho humano de la mujer? Sí, primero la libertad de elección. La mujer tiene una libertad de elección acotada en la sociedad actual. Tiene distintos roles que le otorga la sociedad. Más allá tiene posibilidades de elección, pero acotadas. Sí, sí, es pero hay otros. Los instrumentos apuntan a otros bienes jurídicos más. Equidad. Hay otros. A ver, la igualdad es el primero. La integridad de la mujer psicofísica sexual es la segunda. La primera apuntan a eso, ¿no? Y a la libertad de la mujer, como decía, ¿no? Bueno, recién, miren, fíjense, la Revolución Francesa plantea al hombre como ciudadano, ¿no? Al hombre literal, ¿no? Recién, en 1948, aparece la idea de derechos humanos, donde integra a la mujer. O sea, en 1945 se redacta la Carta de la ONU. En la Carta de la ONU aparece la idea de derechos humanos, por primera vez la palabra derechos humanos, pero recién en la Declaración Universal, si ustedes van al preámbulo de la Declaración Universal, aparece la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Es fundamental la idea de la igualdad, por eso yo les traje este ejemplo de la igualdad y la equidad. Habría que ubicar, por ejemplo, que esto fue post-Segunda Guerra, que había no solo una disputa ideológica en el mundo, sino que además las mujeres habían ingresado al mundo industrial, económico, a partir de que los hombres habían ido a la guerra. Claro. Y bueno, digamos, algo similar ocurrió en Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Claro. Un genocidio donde no quedó varón en pie, donde las mujeres se tuvieron que hacer cargo de la reproducción de los paraguayos, y por eso se generaron varios estigmas sobre la mujer paraguaya. Bueno, se lo digo, hay que por ahí para contextual. Claro, porque esto es post Segunda Guerra Mundial y las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, es lo que decía José Luis, ¿no? O sea, asumen el ingreso a las fábricas, las pocas que habían, pero además la agricultura, y cuando los hombres retornan, comienzan los estados a decir: mujeres, dejen de trabajar en sus casas, comienzan a elaborar políticas sociales y públicas para que las mujeres vuelvan al hogar, ¿no? Entonces las discusiones del 45 al 48 pasaban justamente por el reconocimiento de la mujer y su papel que tiene en la historia, digamos, ¿no? y comenzar a trabajar la idea de la igualdad. Pero esto es un hecho histórico fundamental, ¿no? Lo que planteábamos ahí. Fíjense, dentro la lucha de las mujeres para el reconocimiento, para entender yo les comentaba que en la década del 80 comienzan los estudios sobre las mujeres se comienzan a reunir y comienzan a formarse los grupos de reflexión, y además en la década del 80 se comienza a visualizar de que todas las mujeres tenían o padecían algún tipo de violencia, y que esa violencia no tenía que ver con otros elementos, sino que tenía que ver con esto de que son mujeres, ¿no? Relacionadas al sexo, al ser mujer. Entonces, todo este movimiento que ya venía de los estudios de género, de las mujeres que venían denunciando la violación, la búsqueda de la ciudadanía de las mujeres, va promoviendo un movimiento internacional que va a desembocar en la búsqueda a través de los estados internacionales de este diseño que se llama el diseño de la mujer, ¿no? En 1916-1985. Y es a partir de ahí que se empiezan a gestar las mayores ideas y
y las mayores discusiones y debates en torno a dos puntos claves: la discriminación de la mujer y la violencia contra la mujer. Entonces, y empieza a hablarse que esa igualdad en realidad se trasuntan en desigualdad, ¿no? Estos son los dos instrumentos internacionales que hoy están cada vez más ingresando en los fallos, ¿no? Lo veíamos el otro día, en los fallos, y que están siendo considerados en fallos. Por eso es importante y quería yo llegar a este momento. Porque estos dos instrumentos, uno plantea la discriminación contra la mujer, conocido como el CEDAW, fue avalado por todos los países en el año 79, y esta convención incorpora la cuestión de la violencia. O sea, es uno de los tratados y considerado una de las convenciones más completas que existen en el mundo, digamos, en relación a los derechos de las personas, ¿no? Coloca en el centro el ser humano, la persona, y es uno de los considerado como el más valioso, digamos, ¿no? Fíjense que el CEDAW después, recién en el 2006, se puede lograr, y a través de la lucha del grupo de las mujeres y las asociaciones civiles, asociaciones sindicales, se logra que se arme el protocolo del CEDAW, recién en el 2006, y el protocolo del CEDAW fue promovido desde la ONU, se creó la ONU en 1999, y recién en la República Argentina en el 2006. O sea, fíjense todos los años de lucha que se ha tenido que recorrer para llegar a estos instrumentos internacionales. Estos instrumentos no son letra muerta, estos instrumentos son letra viva, son letra que ha sido construida en procesos de conquistas y de luchas, y que todos los países han enviado especialistas y han mandado organizaciones no gubernamentales, el papel de las organizaciones no gubernamentales con poder de vigilancia es importantísimo dentro de los nuevos instrumentos internacionales, ¿no? Este es uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? Las organizaciones sociales tienen ese poder de vigilancia. Y la segunda, la que surge a partir de ahí, teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres es una situación que avanzaba y que aparecía recurrentemente en las denuncias, se sanciona esa convención, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 1994. Ahora vamos a ver algunas palabras acá que son muy características y que a mí me gusta que queden bien claras. No es violencia hacia la mujer, es violencia contra la mujer. Hay un dato, hay un concepto fundamental. Y no es violencia de género, tampoco, como dice la Convención de la Violencia de Género, no es violencia de género, es violencia contra la mujer. Esto abre a la idea, que después se forme trabajando, la idea del delito. O sea, la violencia contra la mujer es un delito, porque es una acción contra la integridad psicofísica de la mujer, ¿no? Esta idea de contra es fundamental, como ustedes, abogados que les gusta, o psicólogos, o trabajadores sociales, ver un poco el devenir de estos conceptos, porque estos conceptos traen un marco ideológico, un posicionamiento ético, jurídico que está marcado en los derechos humanos. Y no dice prevenir, fíjense, prevenir, sancionar y erradicar. Está hablando erradicar. La palabra erradicar es fundamental en derechos humanos. Mientras exista una mujer con violación a sus derechos humanos, una mujer con violencia de género, violencia contra la mujer, se tiene que arbitrar todos los medios que sean necesarios para que sea protegida por el Estado. ¿Se entiende? Por eso la palabra radical es fundamental. Hasta que no exista una sola mujer que no sea violentada, nosotros no podemos descansar en la búsqueda de alternativas y de medidas que vayan a cubrir ese faltante, ¿no? Estas son ideas fundamentales de la ley. Lo que dice este grupo de especialistas es que la violencia es una de las más perversas formas de discriminación hacia la mujer, ¿no? Entonces ahí es donde amalgama los dos documentos, las dos convenciones, la Convención
de las formas de discriminación contra la mujer y la de violencia contra la mujer. Esta lo voy a pasar porque yo quiero ir, porque me queda poco tiempo, al de la violencia para ver algunos puntos y así cerramos. El protocolo facultativo que yo les hablaba, que recién en 2006, los protocolos ustedes saben, no necesitan que yo les pueda explicar, son procedimientos que se utilizan para llegar, en este caso, llegar a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de que en el Foro Interno sean contemplados los derechos de las mujeres. Vamos a ver, y para ir cerrando. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, fíjense que recién fue ratificada en nuestro país en 1996 y todas las convenciones tienen dos partes importantes, una que es el preámbulo y la segunda parte la definición y la tercera parte es todo lo que el Estado tiene que hacer. Todo lo que el Estado debe regular y debe cambiar, debe modificar. Entonces, fíjense, el Estado se compromete a adoptar todos los medios necesarios para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, incluido el hostigamiento sexual, enmarcándolo dentro de la violencia de género. En el primer artículo da la definición de lo que es violencia de género. Hasta el momento en que yo no sabía que existían las convenciones, por eso hay un gran desconocimiento del papel que es letra viva estas convenciones. Yo pensaba y veía las definiciones en los autores, bueno, Corsi, que era el primero que en la época de los años 70 había comenzado a escribir sobre violencia contra la mujer. Veíamos esas definiciones y creíamos que eran definiciones de los autores. En realidad son definiciones que están plasmadas y escritas en los instrumentos internacionales. Ustedes en todos los instrumentos internacionales que ustedes quieran acceder, van a la página de la ONU y van a encontrar instrumentos internacionales de derechos humanos y van a encontrar, por ejemplo, si quieren trabajar sobre desaparición forzada de personas, van a encontrar el instrumento, van a encontrar el preámbulo y el primer artículo siempre da la definición de qué es lo que se entiende. ¿Qué es lo que se entiende sobre ese bien jurídico protegido? ¿No? Y acá, bueno, esto es lo que se entiende como violencia contra la mujer. Ustedes, bueno, ya lo han trabajado bastante esto, no dan para trabajarlo ahora, porque ya estamos en la hora, pero sí a mí me gustaría que veamos esto, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos donde dice la Convención para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer? Dentro del ámbito de la familia o unidad doméstica. B. En la comunidad, lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y C. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Gente, este artículo es fundamental. Gente, a partir de ese artículo, ustedes funcionarios y yo funcionarios, si no respeto esa convención, vamos a ser dentro de unos años pasibles de recibir juicios por mal funcionamiento como funcionarios públicos, porque nosotros somos el Estado. Por eso yo les decía, es muy importante que nuestras cabezas comiencen a cambiar y comencemos a ver que la violencia de género, que nosotros somos los protagonistas en crear dentro de nuestros lugares de trabajo modificaciones en las formas de comportamiento. Y esto significa que cuando llega una mujer a la comisaría, una mujer tenga un espacio privado para hablar, que tenga un lugar donde sea escuchada, donde todo el mundo, cuando empiezan, por ejemplo, que van, por ejemplo, a una comisaría, no al de la mujer, pero van a otra comisaría y empiezan, acá tenemos una señora que fue violada, ¿no es así? Eso hace. O van a una fiscalía y es atendida por un hombre, una mujer que ha sido vulnerada, en lugar de ser atendida por una mujer. O cuando levanta el tubo, por ejemplo, porque son situaciones que pasan en el cotidiano del trabajo de ustedes, o cuando levanta el teléfono y me dicen, ¿usted señor está segura de que quiere denunciar? Fíjense, si a mí me llega a pasar una cosa así, yo estoy violentada, supongamos mi trabajo, yo llego aquí
una denuncia contra derechos humanos, porque me argumento sobre este artículo, sobre el punto C de este artículo, y digo, este funcionario público que debe garantizar mis derechos humanos lo está haciendo. ¿Se entiende? ¿Por qué significa, por qué es importante que ustedes tengan conocimiento de esto?